Estoy hablando con una amiga que hace mucho que no hablo y la verdad creo que tenemos muchas cosas para charlar. Es una persona hermosa e increíble y la realidad es que yo en un momento hice como un salto de carrera y cambié de donde estaba y empecé a laburar para afuera. Y Belén en un domingo o sábado, en 3 horas, me enseñó a programar en React y en Redux, en 3 horas, 3 horas. Y entré a trabajar en un lugar que estuvo buenísimo también, pero la realidad es que un poco hoy en día le tengo que agradecer, si le tengo que agradecer a alguien dónde estoy hoy, es a Belén, así que... Hola, Bel, ¿cómo Ay, estás? boluda, ¿cómo vas a empezar a Llora, ¿Querés hacer llora. mierda? No, bueno, la cuarentena, cancer season, lloramos todos. Sí, boluda, bueno, gracias por las palabras. Sigue siendo lo mismo, o sea, pronto se puede aprender en 3 horas o menos. Ahora en 1 hora, boluda, se puede aprender, así que olvídate. Nada, estoy muy feliz de todo. Bueno, esto de pará, boludo, parece que no es un streaming, pero nada. Más allá de eso, vos sos una masa, boluda. Lo que hice yo fue nada. Fue tipo, tiré ahí un poquitito de nada y la rompiste, boluda. Creciste como Lloraban. Este streaming es para llorar. una palta, boluda. Creciste como un palto. Sacaban la guitarra, zapaban. No, muy bueno, muy bueno. Qué lindo. Me hiciste mierda, gracias, le empezamos re. Y bueno, y creo que todos estamos muy emocionados de tenerte acá porque sos la persona que hace muy poquito empezó a trabajar en una empresa monstruosa y todos queremos saber cómo es tu día a día, cómo llegaste ahí, así que en un momento pensé en dejar esto para el final, pero como es un poco lo que todo el mundo estaba preguntando, me gustaría que empecemos por ahí, después vamos a contar un poco cómo llegaste ahí. Así que lo primero que quiero que nos cuentes es ¿qué estás haciendo hoy en día? Bien, buenísimo. Lo que estoy haciendo hoy en día es algo que a mí me fascinó durante toda mi carrera, que es entender cómo se estructuran los sistemas dentro de las empresas. Yo trabajaba en equipos de tecnología y siempre el mismo problema seguía siendo que pequeñas arquitecturas impedían el correcto desarrollo de tanto las personas como del sistema en sí. O sea, uno a veces tenía que ir contra la arquitectura del sistema para que ciertas cosas pasen. Antes de entrar a Vercel, yo hice una agencia, estuve 2 años ahí y me desarrollé en esto, haciendo consultoría de arquitecturas. Y charlé con Vercel, me contactaron y me dijeron que estaban necesitando a alguien que pueda hacer arquitecturas de este tipo, o sea, de gran escala, para muchas empresas que son clientes de Vercel o futuros clientes de Vercel. Entonces, mi trabajo hoy en día es proponer buenas estructuras, entender todos los paquetes que están en Vercel y cómo pueden ser aplicados más allá de un Hello World, un to-do list o lo que fuera. Es tipo re groso porque en open source vos tenés bastante de eso, de tipo, acá están los ejemplos, manejalo. Y tipo, no, boludo, estoy haciendo una empresa para millones de personas, vos me tenés que mostrar cómo funciona un ejemplo real. Y viene por ahí, o sea, hago casos reales de uso de gran escala. Y nada, estuvo bueno. Hace poco ya en poco tiempo que estuve en Vercel ya presentamos varios y está increíble. Es de las cosas que más me encantan. Así que hago eso. Propongo soluciones. Claro, está buenísimo. O sea, es como que llegás a un lugar, tenés que entender todas sus, digamos, reglas de negocio un poco y la arquitectura que tienen y en función de eso, digamos, ustedes no es que la empresa se adapta a Vercel, sino que ven la mejor manera de adaptar su arquitectura a esto que ustedes proponen. Sí, vienen como varios trade-offs, porque ponele que, imagínate puntualmente, ya ahora le podemos poner nombre porque son cosas que usamos casi que todos los días, de ponerle que estén usando mal Next, o ponerle que estén usando mal Vercel como plataforma, o estén usando Nuxt,
o otra cosa, y la están aplicando mal y quieren, por ejemplo, transicionar a usar Vercel. Nosotros ahí directamente, como no nos conviene que usen mal la plataforma, porque es más plata de los dos lados, tampoco lo queremos tipo fundir, ¿entendés? Como no tiene sentido que alguien use mal la plataforma y no es como subir la AWS si te come RAM, te come CPU, allá vos. Esto es completamente distinto, no nos sirve que vos subas algo que arquitectónicamente está mal, tanto ni para vos ni para nosotros, porque si vos estás featured, o sea, si vos estás usando Next, por ejemplo, y se ve lenta la página, no queremos eso, o sea, punto. Claro. No importa que nos hayas dejado guita o lo que fuere. Entonces viene más por ese lado, que si vos querés transicionar a Vercel, hacemos como entendemos bien cómo está la estructura, la estudiamos bien, y mismo ahí me gusta cómo cierra el feedback loop, que es que hay problemas con los que se enfrentan los desarrolladores de las empresas, que quizás es porque no tienen la seniority suficiente, está perfecto, la documentación no fue clara, lo suficientemente clara, las DevTools no frenaron terrible bug, compiló un terrible bug, entonces está increíble estudiar cada momento. Shipearon algo re hacky, ponerle, no sé, hicieron server-side rendering, esto lo hicieron static, esto lo hicieron acá, tipo pega 20 proxy, no sé qué, 20 middlewares, y decís, ¿por qué? Entonces está bueno estudiar toda esa parte. Y más allá de que terminen o no en Vercel, que generalmente cuando vienen las propuestas de ese lado, está bueno estudiar todo eso. A veces que vienen de empresas y nos dicen, che, queremos hacer esto, ¿lo soportan? Y todos, sí, y yo soy la que dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo querés hacer así? Si lo podés hacer así y te sale mejor, más barato, y podés usar otros servicios, y podés usar a gente de ingeniería y no soporte de cosas legacy. Entonces está bueno ese rol, digamos. Bueno, a mí me gusta mucho. Sí, o sea, suena súper divertido y como que también lo que debe ser divertido es el hecho de hoy estás con una empresa y entendés su arquitectura y ves cómo se puede mejorar y mañana estás viendo otra arquitectura que puede ser totalmente distinta, capaz unos tenían, no sé, microservicios y otros están orientados a, no sé, un monorepo, como distintas cosas y eso me parece que está bueno. Había una pregunta que habían dejado en Twitter que era ¿cómo fue, digamos, el proceso de entrevistas? ¿Te entrevistaron? ¿Cómo fueron esas entrevistas? ¿Qué onda? Eso queremos chusmear. Bien, yo también entré como ingeniera, pero es porque entré para la parte, cuando haces todo el tema de arquitecturas, analizar las arquitecturas, se cierra un feedback loop, que lo iba a mencionar en la otra pregunta, que es que si vos encontrás un error, tenés que proponer una solución a Next, o tenés que proponer una solución a Vercel, o tenés que proponer una solución a CLI, entonces no estás como ajeno a todo eso. Entonces está muy bueno desde ese punto de vista. Mi proceso de entrevista no me animaría a decir que empezó hace más de un año, pero porque yo di una charla para Backend Let's Conf, donde hablé de WebAssembly y de sistemas, desarrollar con WebAssembly, in-depth, o sea, con Rust, con todo. Y por qué WebAssembly iba a cambiar como la web, por como la conocíamos, fue súper en detalle, lo hice con Dan, estuvo muy, muy bueno. Y ahí pude charlar con muchas personas del equipo de Vercel, que en ese momento eran site. Y ahí quedó el contacto, como yo estaba perfecto con mi agencia, estaba todo muy bien, súper próspero todo, como me habían dicho algo, me habían tanteado, yo tipo, no, estamos bien así. Así que me volvieron a contactar hace un par de meses, y empezamos como el proceso de entrevistas. Fue más como, esto lo llamo más como una especie de tercer puerta, porque no apliqué formalmente al proceso de Vercel. Yo di una charla por una conferencia de ellos, conozco a todos los ingenieros. De hecho, en su momento iba a entrar cuando el site apenas salió. Así que como que ya estaba muy familiarizada con todas las estructuras y con el equipo detrás. En su momento Marcos estaba en el equipo, entonces como me contaba todo. Un amigo mío, para ver. Entonces, nuestro en realidad, que tenemos en común con él.
Y bueno, empezó el proceso de entrevistas. Primero me hicieron un screening, después fue algo un poquito más cultural porque creo que se dan bastante cuenta que si alguien está súper embebido en el equipo, en la comunidad, en el equipo, en el código, en la comunidad, todo, como que lo dejan lo técnico un poquito para el final, porque la realidad es que si vos no vas con la cultura del equipo y no vas con lo que se busca, es como te cortan de entrada. Pero eso aplica a todas las empresas y me parece increíble. Por ejemplo, Spotify te pone el cultural al final y es tipo, dale, ponémelo al principio porque si no macheo, no macheo. Entonces no la pasás tan mal, por lo menos. Bueno, este tiene el cultural como más adelante y después ya empezás con algo más técnico, es hablar con los ingenieros, todo. No tienen whiteboard, no tienen nada, siguen tus repos, ven tus charlas, te preguntan cosas muy técnicas, te hacen preguntas alrededor de que evalúes estructuras. Esto fue muy afín a mi trabajo en sí, a lo que hago el día a día. Entonces, más que nada charlé, o sea, tuvimos que ir en depth de cómo estructurar ciertas cosas, por qué vas para ese lado, por qué elegirías otra cosa, y me contaron más de lo que es Vercel detrás. Porque Vercel se ve como, uy, qué bueno, subo mi web, a lo que fuere, pero nada que ver, es un mundo muy grande de cómo funciona Serverless Functions. Que es tipo como el ápice del iceberg, como la puntita del iceberg. Y debajo está tipo el iceberg gigante con todo lo que se mantiene. Entonces era charlar más de esta estructura, de cómo replantear web, cómo es el mindset de un developer. Estuvo increíble. Así que fueron 4 entrevistas, las primeras 2 fueron medio de screening, después cultural, después las 2 fueron súper técnicas. Y después, nada, propuestas, así que fue más de pelea de qué horas, machear con el equipo remoto. Vercel es muy distribuido, así que era más de machear con gente de Londres, gente de todo. De hecho, hay 2 argentinos más, creo. Así que nada, estuvo muy bien. Fueron cinco entrevistas. O sea, 5 etapas. Sí, entrevistas, no sé. Como etapas, digamos. Etapas. Está bueno. Sí, estuvo muy bueno, muy bueno. Fue re ameno, o sea, comparado a... Yo me entrevisté hace 2 años, no, un poquito más, para Spotify, y fue whiteboard, fue muy estresante, sí, estuvo muy bueno. Hablamos en esa época. Estabas ahí, sí, durísimo. Fue muy estresante. Es como, te sentís medio que te envían al matadero cuando te subís a un avión para... Sí, también como... Creo que también depende de la empresa y lo que busca, como que hay empresas que era lo que hablábamos una vez en un streaming que hicimos, que hablábamos de cosas que podés hacer cuando terminás el bootcamp, y hay empresas que flashean que son Google y qué sé yo, y te toman algoritmos, y después es tipo, terminás haciendo las cosas típicas de frontend, armando UIs y cosas que decís, no entiendo por qué me pones esos requerimientos necesarios, y después sí tenés empresas que tienen esa clase de quilombos y que sí tiene sentido que te pregunten y que vayan en profundidad porque es lo que necesitan. Y sí, me acuerdo que hablábamos en esa época de cómo venía haciendo el proceso con Spotify y que estabas ahí re dura aprendiendo de todo y preparándote. Pero bueno, volviendo a esto, entonces fue como medio indirecto la llegada, porque arrancaste dando una charla, ellos te contactaron, como que lo que me parece que el mensaje detrás de todo esto es como animate a mostrarte, animate a mostrar las cosas que sabés, también las que no sabés, pero que en el camino fuiste aprendiendo y que eventualmente te pueden abrir puertas. De todos modos, me parece igual como que ya hay una cuestión de nombre, renombre y referencia en ciertos tópicos que sabemos que manejás ya a esta altura. Entonces, yo cuando hiciste, digamos, pusiste que habías empezado a trabajar ahí, yo ya me la recontra venía a venir, porque era como, no entiendo cómo este lugar no tiene a Belén trabajando, porque eran como las cosas que van de la mano, ¿viste? Es como, Belén seguramente termina acá, era como algo que ya me veía venir. Bueno, hablamos de lo que estás haciendo, hablamos de cómo llegaste. ¿Qué
¿qué hiciste antes de esto? O sea, contanos cómo empezaste. Vamos a ir entonces ahora sí, de atrás para adelante. ¿Cómo arrancaste en la programación? Esto es muy divertido. Bien. Bueno, vos seguramente ya lo charlamos en su momento. Yo cuando tenía 12, 13 años, estaba con mi compu y tenía Microsoft Frontpage, que es como el Dreamweaver de... Yo no sé si se sigue usando... No, Dreamweaver no lo usa nadie. Bueno, les cuento un poquito. Microsoft Frontpage era como el editor web que tenía por excelencia Microsoft en su momento. Fue muy famoso del 95 al cuasi 2000. Y su competencia era la competencia del Dreamweaver de Adobe, digamos. Que era también, hacías web, que era medio tipo un Word, y vos escribías todo ahí como si fuese un Word, alineabas todo y después te daban el código, vos lo subías, te sentías mil, y estaba muy bueno. Y sí, yo me sentía súper, era tipo hacker el sitio de Belén, sí, hacker. Me sentía mil, no sé, tenía 13 años y me sentía mil. Y también, sí, no sé, desconectaba el dial-up y me andaba el juego Flash, era tipo, sí, soy una capa, hackeé todo y no me cobran internet. Pero bueno, cuestión ahí aprendí a hacer web a pleno. Por una página que se llama creatupropiaweb.com, que sigue existiendo esa, y palimpalem.com, son sitios que son re acme, hoy en día son terribles. Son re de la deep web ya esos sitios, me parece. Así que nada, bueno, aprendí como un poquitito de todo ahí, como cómo funcionaba Markup, cómo funcionaba HTML, los estándares, todo eso, y me encantó el hecho de que en 2 segundos vos podés publicar algo. O sea, eso como la distribución que tiene HTML me rompió la cabeza. No entendía por qué el resto de las cosas no era así. Por qué, por ejemplo, mi papá es médico y hacía pericias, hace pericias actualmente, que son tipo documentos legales, no sé ni idea, y lo guardaba en un disquete, y yo lo tengo en la web. Entonces era como, me flasheaba bastante eso, siendo muy chica. Tipo, ahí ya tenía por ahí 14, un poco más. Y me flasheaba bastante que él tenga que tener tipo un montón de zips, que en su momento es como uno más grande y para guardar como todos sus archivos, y yo pensaba como, yo los publico, los subo a FTP, los subo a usuarios laicos en su momento, no sé, todos estos FTP palopa que había, y me encantaba. Bueno, y ahí, como que de ahí no paré, empecé primero con PHP, ya cuando me pasé algo más, agregar programación a página web, me pasé como al LAMP stack, me pasé algo más como PHP, después en realidad empecé medio como por Ruby, por ahí en realidad. Me fui más a ROR, tipo Ruby on Rails. Después me amigué un poquitito con PHP, entonces fue como medio un híbrido. ROR me gustó siempre muchísimo. Y bueno, cuando siempre hice como páginas, así como medio side projects, o sea, estudié programación por mi cuenta. En el colegio tuve mucha programación, hacíamos Fox, y después hicimos Visual Basic cuando a Fox ya lo cortaron. Hice también QBasic en el colegio. Pero aprendí más que nada por mi mamá, que es analista de sistemas. Y que siempre me daba tomos de QBasic y boludeces así, me encantaba. Yo le cambiaba el color a la terminal, hacía todas boludeces que no tenían mucho sentido en ese momento, pero... y cuando terminé la secundaria, bueno, me fui a estudiar, qué sé yo, pero tuve la oportunidad de entrar al centro de cómputos de Policía Federal. Y ahí estuvo interesante todo. Entré haciendo páginas. Entré primero como pude trabajar con servidores. Pude entrar con 18 años a Policía Federal. Entonces, por las cosas que sabía de web, de programación, etc. Y aparte en ese momento estaba estudiando ingeniería informática. Y todo tenía muchísimo sentido. Me mandaron al centro de cómputos, estuve increíble, estuve con servidores con muy corta edad, estuve con servidores de alta escala. O sea, tenía un ProLiant HP que era como alguien de 18 puede tener acceso a un servidor así. O sea, nunca hubiese visto un ProLiant con tipo 18. Después a racks, tipo cableé servidores,
yo trabajaba en un hospital, entonces iba caminando con tipo todos los cables, ¿cómo se llama no sé, pero bueno, iba con las fichas, la CRJ45, la crimpeadora, iba con todo, con una cajita así caminando y cableaba por el techo, cableaba todo. Y ahí hacía tipo joints con routers, con todo. Teníamos routers así tanto en software, teníamos un CentOS, así fue más o menos como empecé, o sea, arreglando computadoras y cableando. Está bueno porque, viste, a mí me pasó lo mismo. Yo hacía soporte técnico para la facultad y como que siento que hace un par de años arrancabas así, viste, era como mucho más duro, era como más hardware. Yo me acuerdo que mi primer día de laburo se me explotó una fuente, tipo, la conecté y se me explotó y salió corriendo y como que tenía, no sé, creo que hoy en día arrancás directamente como codeando, como en otra, pero tipo, no sé, como que en esa época arrancabas como más, lo más común era meterte desde ese lado, como, bueno, yo te arreglo la compu. Técnico, total. Sí, acá dicen con los fierros, sí, de una, arreglar la compu, romper tu compu, y hoy no nos están dando muy bien la internet. Yo resentía lo mismo, yo sentía que la escalera para hacer en informática era vos entrás en servicio técnico, vos entrás a arreglar computadora. De una. Y rompiendo todo, arreglándolo, o sea, creo que Mauro, un jefe mío en RGA, me decía como, primero apagalo y prendelo, después ves, o sea, siempre me dijo lo mismo el chabón, un genio. Y sí, funciona para todo. Yo llegaba a los lugares del hospital en los que trabajaba, me decían, no me anda el monitor, no me anda esto, no me anda lo otro. Y yo tipo, lo apagaste y lo prendiste de vuelta. Desconectaste las zapatillas, desconectaste el router. Viste que tenés como esa mentalidad media de troubleshooting, que creo que al día de hoy ponele y la tenés. Es como que encarás los problemas del otro lado. Sí, que queda ahí, está en el inconsciente. Total. Tipo, apagá y prendé. Total. Bueno, ahí aprendí un montón de cosas de redes, pero aprendí algo, fue re loco. Yo terminé trabajando, o sea, después del centro de cómputos trabajé en un pequeño lugar de policía que es diagnóstico por imágenes, que está dentro de bienestar, que es tipo todo lo que se ocupa de salud y todo eso. Entonces terminé haciendo como los sistemas de diagnóstico por imágenes, entonces terminé trabajando con algo que se llama workstations, que son computadoras tipo de gamers muy, muy fuertes, que son para leer tomografías computadas. Entonces, o resonancias. Entonces, tienen que renderizar cosas muy rápido. Tienen, no sé, te rearman, no sé, todo. Ponele que mapean todo tu hígado, entonces pues, lo puedes rearmar, lo tienes que rearmar, renderizar en tiempo real, frame por frame. Y ahí terminé aprendiendo, como por ejemplo, cómo funcionaban los archivos DICOM, que fue algo re zarpado. Pero no, fue muy bizarro la experiencia de cómo pasé desde hacer computadora, qué sé yo, terminé trabajando en con archivos DICOM y servicios médicos, y después fui tipo creciendo por ahí. Hay una pregunta que dice que ¿cómo te mantenés motivada a aprender? Yo voy a meter un bocado acá antes de que vos respondas, pero voy a decir algo. Belén es una enferma de aprender cosas, enferma bien, es como, y es esa gente que va tipo muy deep. Es tipo, bueno, yo quiero aprender cómo funciona una célula. Sí, listo, ¡pah! Libro y a fondo, y desde el nacimiento hasta la muerte, la piba se lee y se fuma todo. Sí, acá, que decía que acá mi novia se está riendo porque es re así, boludo. Es tipo, empieza con un tema y es como, che, bueno, ¿y cómo funciona la célula? Che, bueno, ¿qué es la célula? Che, ¿qué es el átomo? ¿Y qué es el quark? ¿Y qué es el prion, el gluon, No, termino en Júpiter, boludo. Sí, ese día tengo los ojos triangulares, Sí, claro, dormir quien te conoce, ¿no? Pero no importa, el saber no ocupa lugar. Ya fue, re. Esa es como mi visión de cómo Belén se mantiene motivada. Es una piba que va como de 0 a 100 en un nanosegundo.
Pero lo que sí me interesa es, porque vos, como que en un momento, y en un momento estoy hablando un poco ahora, estás coqueteando Sí, mucho con lo que es la biología, la genética. sí. Ahora estás muy en una del tema de las plantas. Lo que me interesa es cómo vas llegando a esas cosas. A mí lo que me mantiene motivada, no, ¿quién preguntó? Yo no puedo ver el chat, así le hablo ¿Quién a la gente. preguntó? Contestale a Mauricio. Mauricio, bueno, lo que me mantiene, Difícil. le respondemos a Mauricio. Me mantengo motivada de la siguiente manera. Ya que ciencias de la computación es algo tan abstracto, tiende a ser aburrido porque, para algunas personas, si vos no tenés la suficiente, como, si vos, para mí, te digo como yo lo siento, si vos no estás cómodo con manejando tanta abstracción, te vas a aburrir, es así. A mí me pasa eso, yo no me puedo vivir en un mundo como conceptual y necesito siempre bajarlo a algo real. Por ejemplo, es muy interesante cómo las células manejan estado y mantienen estado. Te voy a decir algo re falopa, Mauricio, pero mil disculpas. Pero bajar un concepto tan abstracto y manejarlo en el éter es muy difícil. Es difícil, pues somos personas y queremos como un contacto más real con la terminología, con el tema, con todo. A mí lo que me funcionó es bajarlo a problemas reales. Cuando yo agarro y, por ejemplo, analizo un sistema o lo que fuere, no estoy pensando en función de cómo se relacionan los sistemas y cómo puede ser mejor para ellos. Yo lo entiendo como en un lugar donde que hay personas que interactúan con el sistema, hay herramientas que mejoran el desarrollo de esas personas, hay usuarios finales, hay gente que lo maneja en el medio. A mí lo que me mantiene motivada es estar muy en contacto con las cosas que me gustan, que es la biología y la computación, y tratar de llevarlo a un caso real, de que a mí me guste. Así que si a vos te gusta algo, no sé, lo que vos sea, tratá de llevar eso que te apasiona y mezclar los dos mundos, que vas a encontrar algo muy hermoso, que es lo que me pasa a mí. Muy bien. Sí, y creo que en algún momento habíamos hablado de la importancia de aprender cosas distintas y como diversificar un poco Sí. el conocimiento que tenemos, ¿no? Como que si vos solamente te limitás a aprender de algo en particular, después es como que eso no escala, ¿viste? Como trayéndolo a nuestros términos. Mauricio tiene otra pregunta más. Te voy a hacer una pregunta más que está en el chat y después seguimos Dale. hablando de vos. Dale. Mauricio pregunta si tuviste en algún momento indecisión con respecto a ser frontend, ser backend o dedicarte al mobile, Sí. y cómo encontraste la respuesta o el propósito. Intenso. Sí, Mauricio, boludo. Para, siento muy como pelea con Frontend en su momento porque si uno lo ve como de una forma muy tercero, parece bastante superfluo como ocuparse de esos problemas, como renderizar una página, que se ve una página. Son temas que ya tendrían que estar solucionados. A mí lo que me motivó y me ayudó como a reencontrarme un poco con lo que hacía y lo que programaba era como tratar de encontrarle sentido. O sea, por ejemplo, a mí me gusta la biología, me gusta como unido a lo que respondí antes, como me gusta la biología, me gusta la computación, traté siempre de encontrarle una relación. Por ejemplo, traté de que sea afín para que a mí me den ganas. Y eso estuvo muy bueno. Y si yo encontraba algo que no era como súper afín, traté siempre de llevarlo a algo que aunque sea me pueda construir para lo que quería hacer. Entonces, si por ejemplo estaba ingeniera, no sé, en Mozilla, ponele, que me llenó de placer y todo, pero estaba haciendo periodismo, fue como, bueno, yo no quiero hacer una carrera en periodismo ni en ingeniería alrededor de periodismo, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, me enfoqué tipo en aprender relay, en aprender cómo funciona un caching system o lo que fuere, que dije, esto me va a hacer mejor desarrolladora y me va a formar. Entonces, como traté de que vayan de la mano. Quien yo quería ser con quien me proponía este mundo, digamos, del trabajo.
Y es algo que por suerte más o menos pudo ser consistente a lo largo de la historia profesional que tuve. Si bien se veía algo así a corto plazo, que se veía que esto, bueno, sos esto, no era lo que yo le estaba sacando a eso. Y se hizo muy ameno todos, y disfruté mucho, mucho cada uno de mis trabajos y las cosas que hice. Trataba de que el título del trabajo no me defina también. Si yo quería ir y meterme en un PR, iba y me metía. Si quería hablar con el equipo de ingeniería, iba y hablaba. Si quería hablar con un periodista o algo, iba y hablaba. Un médico, por ejemplo, en ese momento. Pero el hecho de que un título me defina era para mí bastante limitante. Y siguiendo como lo interdisciplinario fue lo que más me nutrió. ¿Lo que me nutrió? Sí, está bien dicho. Fue lo que más me nutrió a lo largo de mi carrera. Bien. Está bueno eso. Y creo que a mí una vez me dijeron la frase de no sos un árbol, así que te podés mover. Sí. Y con eso mismo para todo, ¿no? Como si se puede romper, andá y rompelo. Como querés hablar con alguien, te interesa algo, bueno, andá y hacelo. Como que si te quedás quieto en un lugar, nada, medio que te empezás a morir por dentro. Entonces, como que está bueno, según donde estés y lo que quieras hacer, aprovecharlo y hablar y comunicarte con otras personas. Aparte las personas del otro lado, mismo las que ya transitaron eso, probablemente o estén en alguna similar o ya lo hayan pasado y siempre están reabiertos a escuchar. Entonces, por ejemplo, sea donde sea que en el grupo en el que estés, abriendo como tus horizontes también mentales, es súper nutritivo. O sea, y no vas a encontrar una puerta cerrada del otro lado. O sea, si hay alguien que sí te cierra la puerta explícitamente, como que seguramente al lado haya... y está bueno. Bueno, ya hablemos de policía, pasaste por el hospital. ¿Qué hiciste después? ¿Qué vino después de esos lugares? Bueno, yo estuve en un centro informático, pasé a lo que era como un centro de diagnóstico dentro de policía. Después subí como a lo que es la superintendencia de bienestar, donde manejé muchos sistemas y Windows Server estuvo muy bueno. Y de ahí fui a lo que es división computación, donde terminé trabajando con sistemas que maneja Interpol. Y ahí aprendí Oracle y DBA. Me mandaron a un curso de capacitación en Java y en Oracle. Estuvo muy bueno, pero bueno, ahí me di cuenta que ya había como concluido un ciclo muy importante en mi vida. Estuve 4 años en policía, o 3. No, creo que fueron 4. Y ahí agarré y apliqué a RGA. Directo, me metí en la página rga.com y entré a la página y apliqué, subí mi currículum, todo. De hecho, lo tipié mientras estaba en policía. Fue como, me acuerdo un día que agarré, miré todo y dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y fue particularmente un día que, bueno, capaz que me mandan en cana después de esto, pero fue particularmente un día que yo había dicho que un sistema estaba mal hecho, ¿bien? O sea, siempre tengo la arquitectura en mente. Yo había dicho que ese sistema estaba mal. Había que hacerlo de otra forma, estructurarlo de otra forma, que había muchas tablas que estaban copiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien me había dicho, como que no te preocupes, como que no importa, a nadie le importaba. Y fue como, sí, es verdad, a nadie le importa y a mí sí, así que voy a ir a un lugar donde a alguien le importe. Entonces, me fui. Entonces es re difícil irse de policía, así que si no sean boludos, o sea, si no quieren ir a policía, no vayan. Es re difícil, una vez que renunciás son como 2-3 meses. Bueno, así que me fui a RGA, que es una agencia muy importante. Detrás está Equinox, Beats by Dre. Bueno, sí, tiene un montón de Nike. De clientes. Sí, tiene una barbaridad. Sí. ¿Y qué onda tu experiencia ahí? ¿Qué hacías? ¿Entraste a hacer qué? Entré como algo que se llamaba Open Standards Engineer, que era
entrabas como eras programador y particularmente entré como PHP developer para Drupal. Ah. Así que estuvo muy bueno. Mi primer cuenta ahí fue Johnson & Johnson. Y estuvo espectacular. Después, a los meses, me Equinox para McCormick, que es como el norte de Estados Unidos. Y como lo voy a como pasar a lo que... O sea, más allá de como la carrera marketingera dentro de eso, fue como trabajé para Equinox, Nike, trabajé para todas esas cuentas, para Volvo, Johnson & Johnson, bueno, cuentas impresionantes, PwC impresionantes. Y como la cara técnica de eso es que todas estas... Fue como un bootcamp muy violento porque entré a Johnson & Johnson, era Drupal. Entré a Equinox, hay algo que se llama Sitecore, que es en .NET. Entré a Volvo y aprendí a hacer cosas con VR, con un equipo. Entré a McCormick y aprendí a hacer el primer suite de testing y mientras tenía Backbone detrás y Mongo. Y era muy revolucionario. En su momento recién había salido Angular y estaba tipo el double binding, donde vos escribías y se mostraba la pantalla, era tipo wow. Y ahí hice mucho Backbone, underscore, Lodash, Angular, muchísimo Angular. Y lo legacy que había usaba Drupal o .NET para Sitecore. O sea que ahí un poco te cagaron a palos de todos los frentes. Sí, no, es un understatement que me cagaron a palo, me destrozaron. Me metieron adentro de una licuadora y No, ahí me hice de vuelta. Fue tipo... Ahí me hice de vuelta. Estuvo increíble. Sí, creo que el tema de las agencias, lo que está bueno es que te da como que te entrena el ritmo de laburo, ¿viste? Como que estás al taco todo el tiempo, sí. Que un tiempo te sirve, ¿no? Y después ya estás re quemada. Pero Total. está bueno. Es algo también que no te lo da ninguna academia, ¿eh? O sea, y es porque... Y no lo digo como, yo siempre pienso que alguien debe tener como un bootcamp, aunque sea 5 meses, porque hoy en día no te cruzas a alguien que haya manejado Vue, React, Nux, o sea, que mezclando todo, Next, como que haya tipo tocado aunque sea un poquito de todo, y que haya visto un caso real de uso. Claro, que no sea haya visto, por ejemplo, el que usa que no sea un Hello World, claro, entonces es como... la gente que generalmente sale de tipo RGA, de pequeñas agencias que tipo los bombardearon a código, están re listos para todo y terminan teniendo una visión muy holística de cómo aprovechar las cosas. Dicen, esto no por esto, esto sí por esto. Y está bueno. Bien. Está bueno. Bien. ¿Y después de RGA vos entraste a Mozilla? ¿Cómo fue? ¿O vino eso después? Después de RGA vino una startup de salud que se llama Wellbeing, que si alguien se atendió en algún momento en Rossi, cuando le llegan sus análisis de sangre, yo trabajé en esa plataforma con un equipo re lindo en Wellbeing. Y ahí estuve un año, creo, y me llegó la propuesta de Mozilla. Y fue como medio indiscutible. Claro, adiós. Sí, bien. Adiós, sí. Igual me encantó trabajar en la startup de healthcare porque sé todo lo que había aprendido con DICOM, que es con todos archivos de historias clínicas, todo lo que yo ya sabía y lo pude finalmente aplicar en una empresa privada. Claro. ¿Y fue en Mozilla que le metiste con de todo a React? ¿O... Sí. ¿Sí? Ah. Sí, porque en la startup de salud yo había propuesto React y yo ahí estaba haciendo un custom resolver para Webpack. Me había tipo destrozado la cabeza un día porque Angular, creo que era la 1.2, no sé, tenían injected dependencies. Y el problema que había en ese momento, ya como hablándole al público más frontendero, era que vos no tenías lo que hoy tenés, que te regala Frontend, te regala Next, te regala todo como los frameworks de ahora, que es que te parten inteligentemente las dependencias a veces, o te hacen tree shaking,
o podés selectivamente entender en qué ruta se carga qué JS, como te lo hace Next. En su momento, y te hablo cuando estaba la 1.2 de Angular y querías usar una especie de Webpack para unir un par de cosas, esto no era inteligente y era un choclo enorme. Webpack, que tenías que ser proficient en Webpack y no se entendía nada. Yo me acuerdo de un día ver tipo un config de Webpack así, fue como, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? No sabía qué estaba haciendo, no sabía qué JS iba a dónde, no entendía dónde cargaba, bloqueaba el DOM, estaba todo bloqueado, era interactivo recién en el minuto 3, ponele que lo cargaba el usuario. Entonces, no, ahí me replanteé varias cosas. Yo digo, para algo que no. Primero estoy usándolo mal, porque no puede ser que alguien haya creado una herramienta para yo usarlo mal. Ahí como volví a entender lo que estaba haciendo. Porque lo malo, ahora bien, la cara fea de las agencias es hacer que funcione y se shipea. Y no se entiende bien si lo que hiciste está bien. Claro. Porque vos con el cliente cerraste, anda, adiós. Ya está, nos vimos. Entonces, como que no teníamos mucho a hacer post-mortem de los proyectos. Es decir, che, esto salió mal por esto, otro. Claro. Con la startup de salud fue como, ok, entendamos por qué lo hacemos, porque no podemos shipear código de mierda. Y ahí me replanteé bastante cómo era mi perfil de frontend. Entonces, me formé bastante durante esos meses y ahí mi amigo Dan Saidban, que algunos los deben conocer, impronunciable, me preguntó si estaba con React, todo, y yo lo estaba estudiando porque quería alternativas. Yo estaba muy incómoda con React, estaba muy incómoda con Angular. Muy incómoda. Angular tenía el root scope, que era tipo un desastre. No, un desastre. Tira algo a ver si se escucha así. No, el root scope era tipo el cuarto vacío que tenés en tu casa donde tirás todo y cerrás la puerta y no pasó nada. ¿Qué hijo? Bueno, cuestión, yo estaba muy enojada con Angular en ese momento y no había entrabas a la documentación y era tipo kilométrica. O sea, no sé, querías decir, che, ¿cómo escucho cuando pongo algo en el root scope? Era tipo, bueno, tenés que hacer todo esto, pones un listener, pones esto otro, y era tipo una biblia de cosas. Y no entendía bien qué estabas diciendo. Y empecé a investigar de React y era tipo, bueno, no tenemos root scope porque eso lo puedes manejar vos, lo haces como querés, qué sé yo, tenemos esto, otro. Y fue como, ¿por qué su documentación tiene tres cositas nada más de la API y ya está? Y estuvo buenísimo. Ahí aprendí demasiado React y ahí fue cuando empecé con las entrevistas para Mozilla. ¿Y qué onda? Me imagino que más de uno que está acá conectado al chat se debe preguntar cómo es el proceso para una empresa tan grande como Mozilla, cómo aplicaste, cómo llegaste ahí. Contanos un poco de eso. Bueno, para todo, o sea, Mozilla tiene dos partes, que está la corporation y está la organization. O sea, yo terminé trabajando para lo que es la organización de Mozilla, que tiene como los proyectos más sin fines de lucro, como más guiados. O sea, yo no estaba en la misma parte de la organización que estaba, por ejemplo, Lynn Clark, que de hecho nos encontrábamos bastante en las conferencias y era tipo, trabajamos juntas, pero no estamos en el mismo lugar. Entonces es como, hay como dos caras de todo eso. Y yo particularmente estaba en un proyecto que estaba founded, que estaba la gente de Mozilla, que había ingenieros de Mozilla, pero era muchísimo más afín al proyecto de Open News, que era tipo un gran proyecto de periodismo. Entonces como que, si bien les puedo contar de cómo fue el proceso de entrevistas, es similar a lo que sería lo de Mozilla, porque lo vivieron también mis compañeros, pero fue más afín a lo que era la carrera de un frontend. O sea, si hoy querés aplicar a frontend para el equipo de Servo, o sea, no pasarías por algo similar. O sea, quizás pasaría algo que sería más del concepto de tercer puerta, donde vos aplicás open source a algo y ahí llamas la atención y después empiezan a ver tus forks, tus contribuciones, todo, y como ahí se abre como una vía distinta. A mí lo que yo pasé para Mozilla fueron 4 entrevistas,
también muy similar, y me hicieron una entrevista técnica, pero de proficiency en frontend. O sea, revisaron todos mis repos, tuve que presentar un repo, y en ese momento tuve que explicar por qué Redux era una solución para frontend. Y estuvimos una hora evaluando como código, evaluando cómo funcionaban las acciones, las actions en ese momento, y evaluando todo lo que era el modelo de actores, todo. Así que no fue whiteboard, pero fue conceptualmente whiteboard, pero no fue ni ahí lo que sería una empresa de whiteboard, digamos, donde te ponen a hacer sorting algorithms o cosas así. Y ponele que alguien hoy, no sé, ahora en este momento se replantea y dice, che, a mí me gustaría laburar en un lugar como Mozilla. ¿Tu recomendación cuál sería? ¿Como empezar a pushearles código? ¿Cómo crees que es el mejor approach en este momento? Para mí el mejor approach con empresas que hacen open source es involucrarte. Porque en el momento en el que entendés esa dinámica y vos podés manejar tan democráticamente el código, vas a ser afín, es muchísimo mejor porque es como que el proceso de entrevista lo haces así y progresivo. Y aparte, en el mismo momento en el que vos te das cuenta que contribuyendo pegás, o sea, te gusta la dinámica y servís y te gusta te sirve también en la dinámica del equipo y podés generar PRs lo suficientemente funcionales y todo como para estar en el equipo, es como que medio que vas a estar para ese equipo, o sea, va a estar bueno. Y ahí yo lo que haría es, más que nada, entrar como por esa tercera puerta de contribuir, ver si a mí me gusta, ver si me gusta la dinámica del equipo, y ahí después como aplicaría porque sabría que eso sería mi día a día. Y para mí eso es lo mejor, porque es algo que en una entrevista quizás no te das cuenta. Cuando vos ves una empresa privada de afuera, decís, no tenés esa oportunidad de poder meterte en un repo, contribuir y ver cómo funciona el equipo. A mí lo que me pasaba era, por ejemplo, con Vercel, que yo a Next ya me había revisado todos los PR, me había revisado todas las discusiones, los call for papers, todo, los requests for comments, perdón, los RFC. Entonces como que entendía la dinámica que había. Entonces eso es lo que quizás diría está buenísimo hacer. Porque después, si vos funcionás bien así, después la entrevista va a ser alrededor de eso. Quizás ya te van a conocer porque te van a entrevistar ingenieros con los que ya te cruzaste y quizás te toman algo más técnico, lo que fuere, pero va a andar bien. Claro. Che, aparte Mozilla es re amistoso en ese sentido. O sea, ahora no sé cómo debe ser por el tema de pandemia, pero yo podía ir a todas las oficinas de Mozilla del mundo sin ningún problema. Y literalmente te metes a la página de Mozilla, tanto organization como corporation, y hay open positions, o sea, siempre. Y que, no sé qué, o sea, como CTO, como el que fuere, como el tech lead, que te llegue un mail de alguien que fue contributor y te diga, che, quiero formar parte del equipo, tipo, es un placer enorme. Entonces, nada, diría que ir por ahí es bastante próspero. Y mi próxima pregunta es más como una cuestión más personal. Sí. ¿Cómo es laburar en una empresa como Vercel, donde estás rodeada de tanques, de gente que es como muy brillante? Sí, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo en algún momento te sentís incómoda, que decís, ¿qué carajo hago acá? ¿Y cómo manejás ese sentimiento? Me interesa como esa cuestión como más humana de tu día a día en el que decís, sí. o quizás no te pasa, no, total. Pero ese síndrome del impostor, ¿cómo viene Sí. y cómo lo manejas? Bueno, el síndrome, o sea, no, sería un understatement decir que no tengo impostor syndrome porque creo que ha sido un drive mío bastante fuerte. O sea,
creo que convivo con un impostor síndrome bastante grande, que lo tengo bastante domado, digamos, a veces. Y a veces no, y lo dejas ser cuando más te motiva, quizás, no sé. A veces está bueno sentirse que sos re junior y fumarte toda la bibliografía de algo y salir tipo re empoderada. Así que yo creo que hay que convivir con un healthy middle de impostor syndrome. No lo suficiente como para que te deje completamente inactivo. Pero si tenés una relación saludable, me parece que es bastante beneficioso para uno. Y no, pero si es patológico, por favor, tipo, no vaya por ese camino. Por favor, no estoy predicando el impostor síndrome. ¿Y cómo es estar? Bueno, cuando antes de entrar a Berserk, yo me di cuenta que no, como que no estás boludeando, ¿viste? Como no es como, bueno, entro y ya está, es más de lo mismo, no. Tipo, es bastante distinto, te das cuenta que estás con gente que está muy capacitada y muy formada y las cosas que decís importan mucho. Y también lo que está bueno es que tenés que, me pasó, pero desde el momento que discutí mi salario, mi todo, tenés que ser muy opinionated. Y igual, sí, tenés que ser muy opinionated, porque no sirve ser tibio, pero porque, obviamente, si sos tibio, generalmente no, como aportás, o sea, desde el lado de, che, ¿cómo funciona? Preguntás, son súper inclusivos, o sea, son súper inclusivos, te ayudan en todo, me dieron una mano todos, no hubo uno que me haya dicho, no, curtiste sola, claro. O sea, fueron increíbles todos. Quiero como dejar este disclaimer, no, o sea, se puede ver del otro lado como son los expertos, como que son todos tanques, pero también son todas personas muy increíbles, desde el CEO hasta todos los lugares del grupo, todos estamos siempre charlando como si fuésemos todos horizontalmente iguales, y eso está increíble. El del haber venido de Mozilla, algo así, me deja mucha tranquilidad. Una de mis preocupaciones grandes era alrededor de eso, como yo no sé si voy a poder volver a estar, o sea, Mozilla se respeta muchísimo horizontalmente a las personas, o sea, no importa que vos seas tipo el jefe máximo de la galaxia, vos podés hablar con un trainee y nunca te pones por encima de esa persona, pero para nada. O sea, parece algo muy obvio, pero esto tipo está embebido en las empresas, está embebido en Mozilla y está embebido también en Berserk. Y está muy bueno de ver. Nunca te tratan a menos, pero para nada. Entonces, nada, ahora volviendo como a la parte de impostor, como primero tenés que ser muy opinionated, porque si querés aportar, si querés formar parte de lo que estás haciendo, querés que se mueva la pelota, que poder aportar algo significativo. Entonces, si uno está preparado, vos vas a sentir, o por lo menos como me pasa a mí, sí, que lo que tenés para aportar, si tu experiencia realmente lo refleja, va a estar bueno. O sea, las primeras discusiones que tuve fueron súper enriquecedoras, fueron alrededor de bueno, SWR, de cómo hacer sistemas complejos, de abajo del Hello World venga algo más como real. Entonces, ¿cómo es estar al lado de tanques? Y todos los días es un tema, está muy bueno, pero creo que lo estoy manejando bien, y tomándomelo con la responsabilidad que eso conlleva. Pero me da mucho orgullo saber que me doy vuelta o 2 segundos y digo, che, no sé, le mando un mensaje a uno de los chicos, de hecho hay chicas también, y es tipo, che, no sé hacer esto, o qué significa esto, y me dicen, sí, es esto, y no te dicen como, buscalo acá en Wikipedia, claro. Y tipo, no, esto es así, 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 claro. Acá tenemos que tomar esta VPC, ve esto, como en 2 segundos tenés una respuesta que quizás a vos te hubiese costado 2, 3 libritos, entonces está muy bueno saber que te agarra un buen equipo también. Claro. Y viceversa, o sea, que también estás como challengeando el estatus. Así que está bueno, está increíble. Todos los días son un reto, pero está muy bueno. Qué bien, qué bien. Creo que ya estamos sobre la hora, pero para mí se pasó rapidísimo. Creo que es de las pocas veces que se me pasó tan rápido que, tipo, son las 8. ¿Qué?
Volando. Sí, tengo dos preguntas, una mía y otra que tomo acá del chat. Mi pregunta es, para vos, en este momento, hoy en día, si alguien tiene tiempo, ¿en qué tecnología se tendría que focalizar o qué tópico habría que investigar? Como, ¿dónde hay que poner el tiempo de aprender algo para vos? Bien. Bien. A la primera pregunta, yo creo que primero lo que es como lenguajes o tecnologías, yo creo que depende y afín a lo que vos busques lograr. Hoy por hoy, creo que yo al haber empezado con lenguajes muy dinámicos, me hubiese favorecido bastante entender los beneficios de sistemas tipados. O sea, entonces, como no abordar lo estricto de un sistema tipado, pero entender por qué un sistema tipado a la larga puede beneficiar a un equipo o sistemas muy complejos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajas con JavaScript, cuando trabajas con cosas que vas a querer vas a querer tener noches tranquilas donde puedas dormir. Entonces, hay sistemas, hay cosas que en el código están hechas para que los desarrolladores puedan estar más tranquilos. Esas cosas me parece que tienen mucho sentido estudiarlas. El porqué un poquito de los lenguajes de programación está bueno, hay muchos conceptos de ciencia de la computación que tienen sentido que se revean. Y sobre todo, para mí, lo que tiene sentido es entender por qué están las herramientas. Creo que eso lo mantuve firme en toda mi charla. Pregúntense por qué están las herramientas, por qué está tanto React, como por qué sigue Angular, por qué sigue, ya le pego un palo, por qué sigue Angular, gratis, Ranteaban, ¿por sí. qué, claro, por qué, bueno, templating, o sea, qué onda view, o sea, por qué está cada uno, por qué cada uno tiene la parte de audiencia que tiene, por qué tiene interacción de la comunidad. Yo creo que si es frontend, entender todo eso, y sobre todo subirse a trail, o sea, subirse a entrenar un poco con Lighthouse. Sobre todo para que no shipeemos, ya estamos en un momento, ya ahora estoy medio repadre acá, estamos en un momento donde no podemos shipear más webs de mierda, me parece que ya llegamos tipo, a un momento culmine y tope, así que nada, no shipeen porquerías. Después de eso, como si es frontend, creo que estaría bueno estudiar por qué las herramientas hacen lo suyo, por qué Webpack, por ejemplo, se trata de ofuscar tanto, qué hace como una herramienta Next, o sea, por qué existe algo como Next, y sobre todo los beneficios que a lo largo de la historia, o sea, desde el 90 nos viene dando un framework. ¿Por qué depende web tanto de un framework? ¿Qué cosas no nos da el browser, por ejemplo? ¿Por qué necesitamos un framework? GraphQL, siempre. Pero bueno. ¿Igual a la segunda pregunta? Para ahí están preguntando a qué se refiere shipear. Shipear significa el código que vos tenés en la máquina, llevarlo a lo que es internet y que los usuarios lo puedan usar. Eso significa shipear. Exacto. Creo que le dicen desplegar también, ¿no? Claro, sí, también. En español creo que es el despliegue. Sí. Sí. Bien, esa era mi pregunta y la pregunta del chat, que tomo así como rápido, hay un par más, pero bueno. Alguien que está recién aprendiendo, ¿qué tip le tirás? Un par de pro tips y tengo la última pregunta. Pero aprendiendo en web, aprendiendo en programación, aprendiendo, ¿se sabe? No hay detalle, pero arranquemos por aprendiendo en web. Si están recién aprendiendo en web, hay unas guías de Mozilla que para mí lejos son las mejores, porque yo creo que siempre hay que ir a los creadores de la web, y Mozilla MDN, Developer Network, es para mí mi biblia. Y si estás recién aprendiendo, por sobre todas las cosas, te diría que primero entiendas la naturaleza, o sea, no así, suena muy complejo la naturaleza del browser, pero primero, ¿qué es HTML? No hay que tomarlo por sentado. O sea, creo que es de las cosas que más pequeñas se dan, como, sí, bueno, un head, un body y esto, y un script tag.
y no es así. O sea, hay un montón de cosas que componen la web, hay un montón de cosas que componen al network, o sea, los headers. Yo creo que algo más como holístico. Después hay un link que si quieren los puedo compartir, que es como el roadmap de la web. Y yo creo que ahondaría como, ¿cuál es el rol del browser y por qué? ¿Qué onda HTML y por qué siguen existiendo los estándares? Que sería, sí, un DSL, como por qué siguen existiendo los estándares alrededor de HTML. Y ahí me iría como a programar para web, que sería como JavaScript. Y sin tocar ni ahí como WebAssembly, pero entendiendo también qué rol cumple JavaScript, que es en querer hacer webs interactivas. Pues si vos querés hacer una web no interactiva y querés compartir información, vos no necesitas JavaScript, y es real. Pero ahí como que se entiende todo el trasfondo de por qué llegamos a hacer sistemas con JavaScript. Y por qué también los podemos hacer en otro lenguaje, compilarlos, y que salga un output en HTML y una porción interactiva en JavaScript. Entonces, creo que todo ese tobogán de cosas está muy bueno. O sea, browser, HTML y ahí ir con JavaScript. Sí. Un bocado ahí es como siempre, ¿no? Belén yendo de 0 a 100. Sí, desde la célula hasta el ser humano, todo. Sí, sí. Es que yo creo que en algún momento te vas a cruzar, le digo a alguien, como en algún momento te vas a cruzar con un problema de Webpack y va a ser muy triste que no sepas por qué es. Y capaz que es algo que por haber entendido el contexto tiene sentido. Entonces, por ejemplo, imagínate que en runtime, o sea, se ejecuta una web y te da un error. Vos sabés que ese problema que te dan en browser no es de compilación, porque ya fue compilado. Entonces, son pequeños conceptos que a veces se dan por sentado que no te ayudan a entender bien la naturaleza del problema. Y uno se bombardea pensando, no, soy yo que no entiendo la plataforma, no sé qué. Y no, la plataforma es relativamente sencilla, pero hay que darle quizás un poquito de tiempo, para mí, tiempo pero sano, de interacción, de entender cómo funciona, sí, para que vos no tengas un mal día, de decir, uy, esto es una mierda. No, o sea, la herramienta está creada por algo, o sea, hay algo de la interacción que quizás está fallando. Sí. Es como, te deja más tranquilo para saber que vos no sos el problema, que claro, quizás o lo estás usando mal, o te lo explicaron mal, o quizás el browser, encontraste un bug en el browser. Entonces, bien, creo que vinimos por ahí. Me pregunta Cris Durán, ¿qué personas recomendás seguir por su visión y que está bueno ver qué dicen, cómo piensan? ¿Qué personas seguís vos? ¿Y a quiénes recomendarías que estaría bueno seguir? Bien, yo sigo mucho al equipo de WebDev, todo el equipo de Chrome y de V8, los sigo a todos. Sigo mucha gente de WebAssembly, Lynn Clark, no sé si ahora estoy estudiando mucho, pero a mí siempre me interesa como todos los tutoriales que hace alrededor de cómo funciona la web. Así que para mí, performance alrededor del equipo de Chrome. Sigo mucha gente del equipo de Facebook, aunque ahora hay mucho quilombo por todos los problemas actuales, pero sigo mucho el equipo de Facebook. El equipo, V8, y sigo bastante como de lleno, como todo lo... Creo que más allá de a qué personas seguir, diría también a qué equipos o qué proyectos seguir. Me parece que seguir a Dino está tipo muy bien, a Deno, que es, ya saben, entender como la gente que contribuye a eso es muy motivante, o sea, los PR, las peleas, las contribuciones, todo, y ahí quizás seguiría a los desarrolladores alrededor de eso. Hay algo que creo que se llama Image, seguiría más que nada equipos y proyectos. Así que los de Dino, seguiría, a los de Next, que hay un montón de cosas que se van hablando por las ramas, que van a tardar en llegar a Next, pero son súper apasionantes, pues son problemas de front-end. Y sí, hay una librería que estoy siguiendo ahora, que creo que se llama Image Prefix o algo así, que no sé si usaron Sharp,
pero es como una librería para modificar imágenes y todo eso, y se busca como que haya un middleware en una API, no importa, similar a la de Cloudinary, donde vos agarrás y le decís, bueno, dame la peor quality, dame la más blureada, dame esto, así carga rápido mi página y después te pido otra repro. Bueno, estoy siguiendo como una librería que entiende por URLs transformar imágenes y assets. Eso me parece increíble, porque es como hablarle por URL a la transformación de tu imagen. Así que estoy haciendo como proyectos alrededor de optimización ahora. Okay. Bien. Y después nada, cosas de biología y todo eso. Pero eso... bueno, última pregunta, clásico de las cosas que preguntamos acá. Totalmente off topic como siempre, pero tiene algo que ver. Y con esto nos vamos. Es un jueguito. Vos tenés que decir, te voy a dar 3 lenguajes. Sí. Y vos vas a decir con qué lenguaje te casás. Es así, hay 3 lenguajes que están al borde de la muerte. Uno de ellos se muere, ya sé cuál es, al otro le tirás el salvavidas y con otro te casás. O sea, mato, me caso y tiro salvavidas. Sí, lo más importante de esto es que tu decisión no solo mata el lenguaje, sino que se muere toda la comunidad alrededor. Eso es lo más importante. ¿Sí? Bien. No es algo que nos tomamos acá a la ligera. Así que las 3 opciones que tenés son: la primera es Rust, la segunda es WebAssembly y la tercera es JavaScript. ¿JavaScript? Sí, la pelota está de tu lado. No, yo mato JavaScript. O sea, la hicieron en una semana, está todo mal hecho ahí. Yo mato JavaScript, pero ya. Está todo mal hecho. Y, bueno, mato JavaScript, me caso con WebAssembly y salvo a Rust. Bien. No fue tan difícil, no te lo hice tan difícil. No, boluda, pensé que iba a estar peor, No, ¿quién hubiese sido el tercer puesto que te hubiese hecho sufrir un poco más? Y Python, porque si yo mato a Python, mato a toda la comunidad científica y volvemos a la edad de piedra, entonces... me dio pena. Sí. Es verdad. Si ahí me ponías a Python, ahí ya... Sí, y ni hablar si llegábamos a meter un R ahí... Se descontrolaba. Ahí ya me desconectaba. Te decía se me terminó de cortar internet. Se ponía a torrentear todo para que muera internet. Sí. Bueno, estamos recontra sobre la hora. Gracias, Bel, gracias por tu tiempo, estuvo buenísimo. Creo que nos dejas un montón de mensajes y cosas que están buenas. ¿Qué más? A la gente que está conectada, es la primera vez que se conecta. Todos los viernes hablamos con gente increíble, así que denle por ahí, hay un corazón que es para hacer follow. La semana que viene voy a contar con quién voy a estar charlando porque va a ser muy divertido y a vos también te interesa, Belén. La semana que viene voy a estar charlando con la maga de Python. Así que ¡sí! Vamos a estar hablando... Uy, llámenme para la previa. Sí, de una, olvídate. Vamos a estar hablando ahí con la maga sobre todas las cosas que viene haciendo. Maga viene contribuyendo mucho con la comunidad. Está dando un curso de Python que está por ahí. Así que nada, péguenle una mirada a quien le interesa aprender Python. Maga es una masa. Y bueno, Bel, gracias y eternamente agradecida porque me enseñaste React y Redux en un domingo a la tarde. No, pará, me querés romper de vuelta. Sí, vamos, hasta que no llores no paro. Muchas gracias, Lede, te quiero muchísimo. Lo disfruté de todo, se me pasó en un segundo esto. Sí, a mí también. A toda la gente del stream, gracias, nos vemos próximo viernes. Un abrazo. Chau, chau.
Me otra parece pregunta genial. más. Te voy a hacer una pregunta más que está en el chat y después seguimos Dale, hablando de vos. dale. Mauricio pregunta si tuviste en algún momento indecisión con respecto a ser frontend, ser backend o dedicarte al Sí. mobile y cómo encontraste la respuesta o el propósito. Intenso. Sí, Mauricio, boludo. Para, siento muy como pelea con Frontend en su momento porque si uno lo ve como de una forma muy tercero, parece bastante superfluo como ocuparse de esos problemas, como renderizar una página, que se ve una página. Son temas que ya tendrían que estar solucionados. A mí lo que me motivó y me ayudó como a reencontrarme un poco con lo que hacía y lo que programaba era como tratar de encontrarle sentido. O sea, por ejemplo, a mí me gusta la biología, me gusta como unido a lo que respondí antes, como me gusta la biología, me gusta la computación, traté siempre de encontrarle una relación. Por ejemplo, eh, traté de que sea afín para que a mí me den ganas. Y eso estuvo muy bueno. Y si yo encontraba algo que no era como súper afín, traté siempre de llevarlo a algo que aunque sea me pueda construir para lo que quería hacer. Entonces, si por ejemplo estaba ingeniera, no sé, en Mozilla, ponele, que me llenó de placer y todo, pero estaba haciendo periodismo, fue como, bueno, pará, yo no quiero hacer una carrera en periodismo ni en ingeniería alrededor de periodismo, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, me enfoqué tipo en aprender relay, en aprender cómo funciona un caching system o lo que fuere, que dije, esto me va a hacer mejor desarrolladora y me va a formar. Entonces, como traté de que vayan de la mano. Quien yo quería ser con quien me proponía este mundo, digamos, del trabajo. Y es algo que por suerte más o menos pudo ser consistente a lo largo de la historia profesional que tuve. Si bien se veía algo así a corto plazo, que se veía que esto, bueno, sos esto, no era lo que yo le estaba sacando a eso. Eh, y se hizo muy ameno todos y disfruté mucho, mucho cada uno de mis trabajos y las cosas que hice. Trataba de que el título del trabajo no me defina también. Si yo quería ir y meterme en un PR, iba y me metía. Si quería hablar con el equipo de ingeniería, iba y hablaba. Si quería hablar con un periodista o algo, iba y hablaba. Un médico, por ejemplo, en su momento. Pero el hecho de que un título me defina era para mí bastante limitante. Y siguiendo como lo interdisciplinario fue lo que más me nutrió. Lo que me nutrió, sí, está bien dicho. Fue lo que más me nutrió a lo largo de mi carrera. Bien, está bueno eso. Y creo que a mí una vez me dijeron la frase de no sos un árbol, así que te podés mover. Sí. Y con eso mismo para todo, ¿no? Como si se puede romper, andá y rompelo. Como querés hablar con alguien, te interesa algo, bueno, andá y hacelo. Como que si te quedás quieto en un lugar, nada, medio que te empezás a morir por dentro. Entonces, como que está bueno, según donde estés y lo que quieras hacer, aprovecharlo y hablar y comunicarte con otras personas. Aparte las personas del otro lado, mismo las que ya transitaron eso, probablemente o estén en alguna similar o ya lo hayan pasado y siempre están reabiertos a escuchar. Entonces, por ejemplo, sea donde sea que en el grupo en el que estés, abriendo como tus horizontes también mentales, es súper nutritivo. O sea, y no vas a encontrar una puerta cerrada del otro lado. O sea, si hay alguien que sí te cierra la puerta explícitamente, como que seguramente al lado haya otra, y está bueno. Bueno, ya hablamos de policía, pasaste por el hospital. ¿Qué hiciste después? ¿Qué vino después de esos lugares? Bueno, yo estuve en un centro informático, pasé a lo que era como un centro de diagnóstico dentro de policía. Después subí como a lo que es la superintendencia de bienestar, donde manejé muchos sistemas y Windows Server estuvo muy bueno. Y de ahí fui a lo que es división computación, donde terminé trabajando con sistemas que maneja Interpol. Y ahí aprendí Oracle y DBA. Me mandaron a un curso de capacitación en Java y en Oracle.
estuvo muy bueno, pero bueno, ahí me di cuenta que ya había como concluido un ciclo muy importante en mi vida. Estuve 4 años en policía, o 3, no, creo que fueron 4. Y ahí agarré y apliqué a RGA. Directo, me metí en la página rga.com y entré a la página y apliqué, subí mi currículum, todo. De hecho, lo tipié mientras estaba en policía. Fue como, me acuerdo un día que agarré, miré todo y dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y fue particularmente un día que, bueno, capaz que me mandan en cana después de esto, pero fue particularmente un día que yo había dicho que un sistema estaba mal hecho, ¿bien? O sea, siempre tengo la arquitectura en mente. Yo había dicho que ese sistema estaba mal. Había que hacerlo de otra forma, estructurarlo de otra forma, que había muchas tablas que estaban copiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien me había dicho, como que no te preocupes, como que no importa, a nadie le importaba. Y fue como, sí, es verdad, a nadie le importa y a mí sí, así que voy a ir a un lugar donde a alguien le importe. Hola. Entonces, me fui. Entonces es re difícil irse de policía, así que si no sean boludos, o sea, si no quieren ir a policía, no vayan. Es re difícil, una vez que renunciás son como 2-3 meses. Bueno, así que me fui a RGA, que es una agencia muy importante. Detrás está Equinox, Beats by Dre, bueno, sí, tiene un montón de Nike. De clientes. Sí, tiene una barbaridad. Sí. ¿Y qué onda tu experiencia ahí? ¿Qué hacías? ¿Entraste a hacer qué? Entré como algo que se llamaba Open Standards Engineer, que era entras eras programador y particularmente entré como PHP developer para Drupal. Así que estuvo muy bueno. Mi primer cuenta ahí fue Johnson & Johnson. Y estuvo espectacular. Después, a los meses, me Equinox para McCormick, que es como el norte de Estados Unidos, y como lo voy a como pasar a lo que, o sea, más allá de como la carrera marketingera dentro de eso, fue como trabajé para Equinox, Nike, trabajé para todas esas cuentas, para Volvo, Johnson & Johnson, bueno, cuentas impresionantes, PwC impresionantes, y como la cara técnica de eso es que todas estas fue como un bootcamp muy violento porque entré a Johnson & Johnson, era Drupal, entré a Equinox, hay algo que se llama Sidecore, que es en .NET. Entré a Volvo y aprendí a hacer cosas con VR, con un equipo. Entré a McCormick y aprendí a hacer el primer suite de testing y mientras tenía Backbone detrás y Mongo. Y era muy revolucionario. En su momento recién había salido Angular, y estaba tipo el double binding, donde vos escribías y se mostraba la pantalla, era tipo wow. Y ahí hice mucho Backbone, underscore, Lodash, Angular, muchísimo Angular. Y lo legacy que había usaba Drupal o .NET para Sidecore. O sea que ahí un poco te cagaron a palos de todos los frentes. Sí, no, es un understatement que me cagaron a palo, me destrozaron. Me metieron adentro de una licuadora No, ahí me hice de vuelta. Fue tipo... Ahí me hice de vuelta. Estuvo increíble. Sí, creo que el tema de las agencias, lo que está bueno es que te da como que te entrena el ritmo de laburo, ¿viste? Como que estás al taco todo el tiempo, sí. Que un tiempo te sirve, ¿no? Y después ya estás requemada. Pero total. Está bueno. Es algo también que no te lo da ninguna academia, ¿eh? O sea, y es porque... Y no lo digo como, yo siempre pienso que alguien debe tener como un bootcamp, aunque sea 5 meses, porque hoy en día no te cruzas a alguien que haya manejado Vue, React, Nux, o sea, que mezclando todo, Next, como que haya tipo tocado aunque sea un poquito de todo. Sí.
y que haya visto un caso real de uso. Claro, que no o que sea haya visto, por Hello ejemplo, el World. que usa que no sea un Hello World, claro. Entonces es como la gente que generalmente sale de tipo RGA, de pequeñas agencias que tipo los bombardearon a código, están re listos para todo y terminan teniendo una visión muy holística de cómo aprovechar las cosas. Dicen, esto no porque por esto, esto sí por esto. Y está bueno. Bien. Está bueno. Bien. ¿Y después de RGA vos entraste a Mozilla? ¿Cómo fue? ¿O vino eso después? No, después de RGA vino una startup de salud que se llama Wellbeing, que si alguien se atendió en algún momento en Rossi, cuando le llegan sus análisis de sangre, yo trabajé en esa plataforma con un equipo re lindo en Wellbeing. Y ahí estuve un año, creo, y me llevó la propuesta de Mozilla. Y fue como medio indiscutible. Claro, adiós. Sí, Bien. adiós, sí. Igual me encantó trabajar en la startup de healthcare porque sé todo lo que había aprendido con DICOM, que es con todos archivos de historias clínicas, todo lo que yo ya sabía y lo pude finalmente aplicar en una empresa privada. Claro. ¿Y fue en Mozilla que le metiste con de todo a React? ¿O... Sí. ¿Sí? Ah. Sí, porque en la startup de salud yo había propuesto React y yo ahí estaba haciendo un custom resolver para Webpack. Me había tipo destrozado la cabeza un día porque Angular, creo que era la 1.2, no sé, tenían injected dependencies. Y el problema que había en ese momento, ya como hablándole al público más frontendero, era que vos no tenías lo que hoy tenés, que te regala Frontend, te regala Next, te regala todo como los frameworks de ahora, que es que te parten inteligentemente las dependencias a veces, claro. O te hacen tree shaking o podés selectivamente entender en qué ruta se carga qué JS, como te lo hace Next. En su momento, y te hablo cuando estaba la 1.2 de Angular y querías usar una especie de Webpack para unir un par de cosas, esto no era inteligente y era un choclo enorme. Webpack, que tenías que ser proficient en Webpack y no se entendía nada. Yo me acuerdo de un día ver tipo un config de Webpack así, fue como, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? No sabía qué estaba haciendo, no sabía qué JS iba a dónde, no entendía dónde cargaba, bloqueaba el DOM, estaba todo bloqueado, era interactivo recién en el minuto 3, ponele que lo cargaba el usuario. Entonces, no, ahí me replanteé varias cosas. Yo digo, para algo que no... Primero estoy usándolo mal, porque no puede ser que alguien haya creado una herramienta para yo usarlo mal. Ahí como volví a entender lo que estaba haciendo. Porque lo malo, ahora bien, la cara fea de las agencias es hacer que funcione y se shipea. Y no se entiende bien si lo que hiciste está bien. Claro. Porque vos con el cliente cerraste, anda, ¡mua! Adiós. Ya está, nos vimos. Entonces, como que no teníamos mucho a hacer post-mortem de los proyectos. Es decir, che, esto salió mal por esto, otro. Claro. Con la startup de salud fue como, ok, entendamos por qué lo hacemos, porque no podemos shipear código de mierda. Y ahí me replanteé bastante cómo era mi perfil de frontend. Entonces, me formé bastante durante esos meses y ahí mi amigo Dan Saidban, que algunos los deben conocer, impronunciable, me preguntó si estaba con React todo, y yo lo estaba estudiando porque quería alternativas. Yo estaba muy incómoda con React, estaba muy incómoda con Angular. Muy incómoda. Angular tenía el root scope, que era tipo un desastre. No, un desastre. Tira algo a ver si se escucha así. El root scope era tipo el cuarto vacío que tenés en tu casa donde tirás todo y cerrás la puerta y no pasó nada. ¿Qué hijo? Bueno, cuestión, yo estaba muy enojada con Angular en ese momento y no había entrabas a la documentación, era tipo kilométrica. O sea, no sé, querías decir, che, ¿cómo escucho cuando pongo algo en el root scope? Era tipo, bueno, tenés que hacer todo esto, pones un listener, pones esto otro, y era tipo una biblia de cosas
y no entendía bien qué estabas diciendo. Y empecé a investigar de React y era tipo, bueno, no tenemos root scope porque eso lo puedes manejar vos, lo haces como querés, qué sé yo, tenemos esto, otro. Y fue como, ¿por qué su documentación tiene tres cositas nada más de la API y ya está? Y estuvo buenísimo. Ahí aprendí demasiado React y ahí fue cuando empecé con las entrevistas para Mozilla. ¿Y qué onda? Me imagino que más de uno que está acá conectado al chat se debe preguntar cómo es, cómo es el proceso para una empresa tan grande como Mozilla, cómo aplicaste, sí, cómo llegaste ahí. Contanos un poco de eso. Bueno, para todo, o sea, Mozilla tiene dos partes, que está la corporation y está la organization. O sea, yo terminé trabajando para lo que es la organización de Mozilla, que tiene como los proyectos más sin fines de lucro, como más guiados. O sea, yo no estaba en la misma parte de la organización que estaba, por ejemplo, Lynn Clark, que de hecho nos encontrábamos bastante en las conferencias y era tipo, trabajamos juntas, pero no estamos en el mismo lugar. Entonces es como, hay como dos caras de todo eso. Y yo particularmente estaba en un proyecto que estaba funded, que estaba la gente de Mozilla, que había ingenieros de Mozilla, pero era muchísimo más afín al proyecto de Open News, que era tipo un gran proyecto de periodismo. Entonces como que, si bien les puedo contar de cómo fue el proceso de entrevistas, es similar a lo que sería lo de Mozilla, porque lo vivieron también mis compañeros, pero fue más afín a lo que era la carrera de un frontend. O sea, si hoy querés aplicar a frontend para el equipo de Servo, o sea, no pasarías por algo similar. O sea, quizás pasaría algo que sería más del concepto de tercer puerta, donde vos aplicás open source a algo y ahí llamas la atención y después empiezan a ver tus forks, tus contribuciones, todo, y como ahí se abre como una vía distinta. A mí lo que yo pasé para Mozilla fueron 4 entrevistas, también muy similar, y me hicieron una entrevista técnica, pero de proficiency en frontend. O sea, revisaron todos mis repos, tuve que presentar un repo, y en ese momento tuve que explicar por qué Redux era una solución para frontend. Y estuvimos una hora evaluando como código, evaluando cómo funcionaban las actions en ese momento, y evaluando todo lo que era el modelo de actores, todo. Así que no fue whiteboard, pero fue conceptualmente whiteboard, pero no fue ni ahí lo que sería una empresa de whiteboard, digamos, donde te ponen a hacer sorting algorithms o cosas así. Y ponele que alguien hoy, no sé, ahora en este momento se replantea y dice, che, a mí me gustaría laburar en un lugar como Mozilla. ¿Tu recomendación cuál sería? ¿Como empezar a pushearles código? ¿Cómo crees que es el mejor approach en este momento? Para mí el mejor approach con empresas que hacen open source es involucrarte. Porque en el momento en el que entendés esa dinámica y vos podés manejar tan democráticamente el código, vas a ser afín, como es muchísimo mejor porque es como que el proceso de entrevista lo haces así y progresivo. Y aparte, en el mismo momento en el que vos te das cuenta que contribuyendo pegás, o sea, te gusta la dinámica y servís y te gusta o sea, te sirve también en la dinámica del equipo y podés generar PRs lo suficientemente funcionales y todo como para estar en el equipo, es como que medio que vas a estar para ese equipo, o sea, va a estar bueno. Y ahí yo lo que haría es, más que nada, entrar como por esa tercera puerta de contribuir, ver si a mí me gusta, ver si me gusta la dinámica del equipo, y ahí después como aplicaría porque sabría que eso sería mi día a día. Y para mí eso es lo mejor, porque es algo que en una entrevista quizás no te das cuenta. Cuando vos ves una empresa privada de afuera, decís, no tenés esa oportunidad de poder meterte en un repo, contribuir y ver cómo funciona el equipo. A mí lo que me pasaba era, por ejemplo, con Vercel, que yo a Next ya me había revisado todos los PR, me había revisado todas las discusiones,
los call for papers, todo, los requests for comments, perdón, los RFC. Entonces como que entendía la dinámica que había. Entonces eso es lo que quizás diría está buenísimo hacer. Porque después, si vos funcionás bien así, después la entrevista va a ser alrededor de eso, quizás ya te van a conocer porque te van a entrevistar ingenieros que ya, con los que ya te cruzaste, y quizás te toman algo más técnico, lo que fuere, pero va a andar bien. Claro. Che, Aparte Mozilla es re amistoso en ese sentido, o sea, ahora no sé cómo debe ser por el tema de pandemia, pero yo podía ir a todas las oficinas de Mozilla del mundo sin ningún problema, y literalmente te metes a la página de Mozilla, tanto Organization como Corporation, y hay open positions, o sea, siempre. Y no sé qué, o sea, como CTO, como el que fuere, como el tech lead, que te llegue un mail de alguien que fue contributor y te diga, che, quiero formar parte del equipo, tipo, es un placer enorme. Entonces, nada, diría que ir por ahí es bastante próspero. Y mi próxima pregunta es más como una cuestión más personal. Sí. ¿Cómo es laburar en una empresa como Vercel, donde estás rodeada de tanques, de gente que es como muy brillante? Sí, bueno. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo en algún momento te sentís incómoda, que decís qué carajo hago acá? ¿Y cómo manejás ese sentimiento? Me interesa como esa cuestión como más humana de tu día a día en el que decís, sí. o quizás no te pasa, no, total. pero ese síndrome del impostor, ¿cómo viene Sí. y cómo lo manejas? Bueno, el síndrome, o sea, no, sería un understatement decir que no tengo impostor syndrome, porque creo que ha sido un drive mío bastante fuerte. O sea, creo que convivo con un impostor syndrome bastante grande, que lo tengo bastante domado, digamos, a veces. Y a veces no, y lo dejás ser cuando más te motiva, quizás, no sé. A veces está bueno sentirse que sos re junior y fumarte toda la bibliografía de algo y salir tipo re empoderada. Así que yo creo que hay que convivir con un healthy middle de impostor syndrome. No lo suficiente como para que te deje completamente inactivo. Pero si tenés una relación saludable, me parece que es bastante beneficioso para uno. Y no, pero si es patológico, por favor, tipo, no vayan por ese camino. Por favor, no estoy predicando el impostor síndrome. ¿Y cómo es estar? Bueno, cuando antes de entrar a Vercel, yo me di cuenta que no, como que no estás boludeando, ¿viste? Como no es como, bueno, entro y ya está, es más de lo mismo, no. Tipo, es bastante distinto, te das cuenta que estás con gente que está muy capacitada y muy formada, y las cosas que decís importan mucho. Y también lo que está bueno es que tenés que, me pasó, pero desde el momento que discutí mi salario, mi todo, tenés que ser muy opinionated. Y igual, sí, tenés que ser muy opinionated, porque no sirve ser tibio, pero obviamente si sos tibio generalmente no, como aportás, o sea, desde el lado de, che, ¿cómo funciona? Preguntás, son súper inclusivos, o sea, son súper inclusivos, te ayudan en todo, me dieron una mano todos, no hubo uno que me haya dicho, no, curtite sola, claro. O sea, fueron increíbles todos. Quiero como dejar este disclaimer, no, o sea, se puede ver del otro lado como son los expertos, como que son todos tanques, pero también son todas personas muy increíbles, desde el CEO hasta todos los lugares del grupo, todos estamos siempre charlando como si fuésemos todos horizontalmente iguales, y eso está increíble. El del haber venido de Mozilla, algo así, me deja mucha tranquilidad. Una de mis preocupaciones grandes era alrededor de eso, como yo no sé si voy a poder volver a estar, o sea, Mozilla se respeta muchísimo horizontalmente a las personas, o sea, no importa que vos seas tipo el jefe máximo de la galaxia, vos podés hablar con un trainee y nunca te pones por encima de esa persona, pero para nada. O sea, parece algo muy obvio,
pero esto tipo está embebido en las empresas, está embebido en Mozilla y está embebido también en Vercel. Y está muy bueno de ver. Nunca te tratan a menos, pero para nada. Entonces, nada, ahora volviendo como a la parte de impostor, como primero tenés que ser muy opinionated, porque si querés aportar, si querés formar parte de lo que estás haciendo, querés que se mueva la pelota, que poder aportar algo significativo. Entonces, si uno está preparado, vos vas a sentir, o por lo menos como me pasa a mí, sí, que lo que tenés para aportar, si tu experiencia realmente lo refleja, va a estar bueno. O sea, las primeras discusiones que tuve fueron súper enriquecedoras, fueron alrededor de bueno, SWR, de cómo hacer sistemas complejos, de abajo del Hello World venga algo más como real. Entonces, ¿cómo es estar al lado de tanques? Y todos los días es un tema, está muy bueno, pero creo que lo estoy manejando bien, y tomándomelo con la responsabilidad que eso conlleva. Pero me da mucho orgullo saber que me doy vuelta o 2 segundos, digo, che, no sé, le mando un mensaje a uno de los chicos, de hecho hay chicas también, y es tipo, che, no sé hacer esto, o qué significa esto, y me dicen, sí, es esto, y no te dicen como, buscala acá en Wikipedia, claro. Y tipo, no, esto es así, 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 claro. Acá tenemos que tomar esta VPC, ve esto, como en 2 segundos tenés una respuesta que quizás a vos te hubiese costado 2, 3 libritos, entonces está muy bueno saber que te agarra un buen equipo también. Claro. Y viceversa, o sea, que también estás como challengeando el estatus. Así que está bueno, está increíble. Todos los días son un reto, pero está muy bueno. Qué bien, qué bien. Creo que ya estamos sobre la hora, pero para mí se pasó rapidísimo. Creo que es de las pocas veces que se me pasó tan rápido. Tipo, son las 8. ¿Qué? Volando. Sí, tengo 2 preguntas, una mía y otra que tomo acá del chat. Mi pregunta es, para vos, en este momento, hoy en día, si alguien tiene tiempo, ¿en qué tecnología se tendría que focalizar o qué tópico habría que investigar? Como, ¿dónde hay que poner el tiempo de aprender algo para vos? Bien, bien. A la primera pregunta, yo creo que primero lo que es como lenguajes o tecnologías, yo creo que depende y afín a lo que vos busques lograr. Hoy por hoy, creo que yo al haber empezado con lenguajes muy dinámicos, me hubiese favorecido bastante entender los beneficios de sistemas tipados. O sea, entonces, como no abordar lo estricto de un sistema tipado, pero entender por qué un sistema tipado a la larga puede beneficiar a un equipo o sistemas muy complejos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajas con JavaScript, cuando trabajas con cosas que vas a querer vas a querer tener noches tranquilas donde puedas dormir. Entonces, hay cosas que en el código están hechas para que los desarrolladores puedan estar más tranquilos. Esas cosas me parece que tienen mucho sentido estudiarlas. El porqué un poquito de los lenguajes de programación está bueno, hay muchos conceptos de ciencia de la computación que tienen sentido que se revean. Y sobre todo, para mí, lo que tiene sentido es entender por qué están las herramientas. Creo que eso lo mantuve firme en toda mi charla. Pregúntense por qué están las herramientas, por qué está tanto React, como por qué sigue Angular, por qué sigue, ya le pegamos un palo, por qué sigue Angular, gratis. Ranteaban, ¿Por qué, bueno, templating, o sea, qué onda Vue, o sea, por qué está cada uno, por qué cada uno tiene la parte de audiencia que tiene, por qué tiene interacción de la comunidad. Yo creo que si es frontend, entender todo eso, y sobre todo, subirse a la trail, o sea, subirse a entrenar un poco con Lighthouse. Sobre todo para que no shipeemos, ya estamos en un momento, ya ahora estoy medio repadre acá, estamos en un momento donde no podemos shipear más webs de mierda, me parece que ya llegamos tipo un momento culmine y tope,
Así que nada, no shippeen porquerías. Después de eso, como si es frontend, creo que estaría bueno estudiar por qué las herramientas hacen lo suyo, por qué Webpack, por ejemplo, se trata de ofuscar tanto, qué hace como una herramienta Next, o sea, por qué existe algo como Next, y sobre todo los beneficios que a lo largo de la historia, o sea, desde el 90 nos viene dando un framework. ¿Por qué depende web tanto de un framework? ¿Qué cosas no nos da el browser, por ejemplo? ¿Por qué necesitamos un framework? GraphQL, siempre. Pero bueno. ¿Igual a la segunda pregunta? Ahí están preguntando a qué se refiere shippear. Shippear significa el código que vos tenés en la máquina, llevarlo a lo que es internet y que los usuarios lo puedan usar. Eso significa shippear. Exacto. Creo que le dicen desplegar también, ¿no? Claro, sí, también. En español creo que es el despliegue. Sí. Bien, esa era mi pregunta y la pregunta del chat, que tomo así como rápido, hay un par más, pero bueno. Alguien que está recién aprendiendo, ¿qué tip le tirás? Un par de pro tips y tengo la última pregunta. Pero aprendiendo en web, aprendiendo en programación, aprendiendo, ¿se sabe? No hay detalle, pero arranquemos por aprendiendo en web. Si están recién aprendiendo en web, hay unas guías de Mozilla que para mí lejos son las mejores, porque yo creo que siempre hay que ir a los creadores de la web, y Mozilla MDN, Developer Network, es para mí mi biblia. Y si estás recién aprendiendo, por sobre todas las cosas, te diría que primero entiendas la naturaleza, o sea, no así, suena muy complejo la naturaleza del browser, pero primero, ¿qué es HTML? No hay que tomarlo por sentado. O sea, creo que es de las cosas que más pequeñas se dan, como, sí, bueno, un head, un body y esto, y un script tag, y no es así. O sea, hay un montón de cosas que componen la web, hay un montón de cosas que componen al network, o sea, los headers. Yo creo que algo más como holístico. Después hay un link que si quieren los puedo compartir, que es como el roadmap de la web. Y yo creo que ahondaría como, ¿cuál es el rol del browser y por qué? ¿Qué onda HTML y por qué siguen existiendo los estándares? Que sería, sí, un DSL, como por qué siguen existiendo los estándares alrededor de HTML. Y ahí me iría como a programar para web, que sería como JavaScript. Y sin tocar ni ahí como WebAssembly, pero entendiendo también qué rol cumple JavaScript, que es en querer hacer webs interactivas. Pues si vos querés hacer una web no interactiva y querés compartir información, vos no necesitas JavaScript, y es real. Pero ahí como que se entiende todo el trasfondo de por qué llegamos a hacer sistemas con JavaScript. Y por qué también los podemos hacer en otro lenguaje, compilarlos, y que salga un output en HTML y una porción interactiva en JavaScript. Entonces, creo que todo ese tobogán de cosas está muy bueno. O sea, browser, HTML y ahí ir con JavaScript. Sí. Un bocado ahí es como siempre, ¿no? Belén yendo de 0 a 100. Sí, desde la célula hasta el ser humano, todo. Sí. Sí. Es que yo creo que en algún momento te vas a cruzar, le digo a alguien, como en algún momento te vas a cruzar con un problema de Webpack y va a ser muy triste que no sepas por qué es. Y capaz que es algo que por haber entendido el contexto tiene sentido. Entonces, por ejemplo, imagínate que en runtime, o sea, se ejecuta una web y te da un error. Vos sabés que ese problema que te dan en browser no es de compilación, porque ya fue compilado. Entonces, son pequeños conceptos que a veces se dan por sentado que no te ayudan a entender bien la naturaleza del problema. Y uno se bombardea pensando, no, soy yo que no entiendo la plataforma, no sé qué. Y no, la plataforma es relativamente sencilla, pero hay que darle quizás un poquito de tiempo, para mí, tiempo pero sano, de interacción, de entender cómo funciona, sí, para que vos no tengas un mal día de decir, uy, esto es una mierda. No, o sea, la herramienta está creada por algo, o sea, hay algo de la interacción que quizás está fallando. Sí. Es como, te deja más tranquilo para saber que vos no sos el problema, que claro, quizás o lo estás usando mal, o te lo explicaron mal, o quizás el browser, encontraste un bug en el browser.
Entonces, Bien. creo que vinimos por ahí. Me pregunta Cris Durán, ¿qué personas recomendás seguir por su visión y que está bueno ver qué dicen, cómo piensan? ¿Qué personas seguís vos? ¿Y a quiénes recomendarías que estaría bueno seguir? Bien, yo sigo mucho al equipo de WebDev, bueno, todo el equipo de Chrome y de V8, los sigo a todos. Sigo mucha gente de WebAssembly, Link Clark, no sé si ahora estoy estudiando mucho, pero a mí siempre me interesa como todos los tutoriales que hace alrededor de cómo funciona la web. Así que para mí, performance alrededor del equipo de Chrome. Sigo mucha gente del equipo de Facebook, aunque ahora hay mucho quilombo por todos los problemas actuales, pero sigo mucho el equipo de Facebook. El equipo, V8, y sigo bastante como de lleno, como todo lo... Creo que más allá de a qué personas seguir, iría también a qué equipos o qué proyectos seguir. Me parece que seguir a Dino está tipo muy bien, a Deno, que es, ya saben, entender como la gente que contribuye a eso es muy motivante, o sea, los PR, las peleas, las contribuciones, todo. Y ahí quizás seguiría a los desarrolladores alrededor de eso. Hay algo que creo que se llama Image, seguiría más que nada equipos y proyectos. Así que a los de Dino seguiría, a los de Next, que hay un montón de cosas que se van hablando por las ramas, que van a tardar en llegar a Next, pero son súper apasionantes, pues son problemas de front-end. Y sí, hay una librería que estoy siguiendo ahora, que creo que se llama Image Prefix o algo así, que no sé si usaron Sharp, pero es como una librería para modificar imágenes y todo eso, y se busca como que haya un middleware en una API, no importa, similar a la de Cloudinary, donde vos agarrás y le decís, dame la peor quality, dame la más blureada, dame esto, así carga rápido mi página y después te pido otra repro. Estoy siguiendo como una librería que entiende por URLs transformar imágenes y assets. Eso me parece increíble, porque es como hablarle por URL a la transformación de tu imagen. Así que estoy haciendo como proyectos alrededor de optimización ahora. Okay. Bien. Y después cosas de biología y todo eso. Pero eso... última pregunta, clásico de las cosas que preguntamos acá. Totalmente off topic como siempre, pero tiene algo que ver. Y con esto nos vamos. Es un jueguito. Vos tenés que decir, te voy a dar 3 lenguajes. Sí. Y vos vas a decir con qué lenguaje te casás. Es así, hay 3 lenguajes que están al borde de la muerte. Uno de ellos se muere, ya sé cuál es. al otro le tirás el salvavidas y con otro te casás. O sea, mato, me caso y tiro salvavidas. Sí, lo más importante de esto es que tu decisión no solo mata el lenguaje, sino que se muere toda la comunidad alrededor. Eso es lo más importante. ¿Sí? Bien. No es algo que nos tomamos acá a la ligera. Así que las 3 opciones que tenés son: la primera es Rust, la segunda es WebAssembly y la tercera es JavaScript. ¿JavaScript? Sí, la pelota está de tu lado. No, yo mato JavaScript. O sea, la hicieron en una semana, está todo mal hecho ahí. Yo mato JavaScript, pero ya. Está todo mal hecho. Mato JavaScript, me caso con WebAssembly y salvo a Rust. Bien. No fue tan difícil, no te lo hice tan difícil. No, pensé que iba a estar peor, No, JavaScript está hecho. ¿Quién hubiese sido el tercer puesto que te hubiese hecho sufrir un poco más? Y Python, porque si yo mato a Python, mato a toda la comunidad científica y volvemos a la edad de piedra, entonces... me dio pena. Sí. Es verdad. Si ahí me ponías a Python, ahí ya... Sí, y ni hablar si llegábamos a meter un R ahí.
se No, descontrolaba. ahí ya me desconectaba. Te decía Se que me terminó de cortar me quedé sin internet. internet, me quedé sin internet. Se ponía a torrentear, Me quedé sin internet. todo para que muera internet. Sí, Bueno, estamos recontra sobre la hora. Gracias, Bel, gracias por tu tiempo, estuvo buenísimo. Creo que nos dejas un montón ay, gracias, Leo. de mensajes y cosas que están buenas. ¿Qué más? A la gente que está conectada, es la primera vez que se conecta. Todos los viernes hablamos con gente increíble, así que denle por ahí, hay un corazón que es para hacer follow. La semana que viene voy a contar con quién voy a estar charlando porque va a ser muy divertido y a vos también te interesa, Belén. La semana que viene voy a estar charlando con la maga de Python. Así que Sí. Vamos a estar hablando... Uy, llámenme para la previa. Sí, de una, olvídate. Vamos a estar hablando ahí con la maga sobre todas las cosas que viene haciendo. Maga viene contribuyendo mucho con la comunidad. Está dando un curso de Python que está por ahí. Así que nada, péguenle una mirada a quien le interesa aprender Python. Maga es una masa. Y bueno, Bel, gracias y eternamente agradecida porque me enseñaste React y Redux en un domingo a la tarde. No, pará, boludo, me querés romper de vuelta. Sí, vamos, hasta que no llores no paro. Muchas gracias, Le, te quiero muchísimo. Lo disfruté de todo, se me pasaron segundos esto. Sí, a mí también. A toda la gente del stream, gracias, nos vemos próximo viernes. Un abrazo. Chau, chau.